Listo, entonces, cuando hablan de grados de libertad, entonces, ¿cuáles son los grados de libertad? Estos grados de libertad son idealizados, es lo que yo quiero que se metan en la cabeza. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos una estructura como la que estamos viendo acá, ¿sí? Una estructura de este tipo, que es un pórtico plano, y viene aquí un movimiento, hagamos cuenta de caso que es un movimiento sísmico, ¿cierto? Y viene y hace excitar esta edificación. Seguramente aquí en el plano, esto se puede mover acá, se puede mover acá, esto se puede mover acá, 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 en cualquier punto, ahí en el plano. Pero nosotros idealizamos los grados de libertad que tenemos en nuestros nodos, y en nuestros nodos, como tres cuando se habla en el plano, que son grados de libertad, de traslación y de rotación. Ya vimos que se puede mover en cualquier sentido, pero nosotros lo idealizamos únicamente en 3 grados de libertad. Esto para simplificar el problema, para hacerlo más fácil. Y tiene, o es una buena aproximación, al comportamiento real. Los grados de libertad en cada nodo son los mismos. Son 3, cuando se hable en 2 dimensiones. Sin embargo, sin embargo, si yo analizara esto en 3 dimensiones y viera que mi edificio ya tiene otro punto por acá, otro punto por acá, ¿sí? Por ejemplo, de esta forma. ¿Qué pasaría si viene el mismo sismo y yo analizo este punto de acá? Este, este nodo donde se intersecta esta columna y estas vigas. ¿Ustedes creen que eso se va a mover únicamente en dirección? Esto ya coloquémosle Z, en dirección y en dirección X. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Entonces se morían todas, ¿no? Cualquier dirección, nuevamente, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser en esas direcciones, sino esto se puede mover por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, en cualquier dirección. Solo que nosotros para efectos de análisis simplificamos ese problema y decimos, no, el movimiento, mi movimiento únicamente se va a presentar en la dirección X y Y, ¿cierto? En dirección X, Y y Z. Ah, pero entonces como se está moviendo solamente en esos puntos, pues ¿cuáles van a ser las rotaciones que yo me voy a permitir? Pues si solo me muevo allí, yo me voy a permitir tener una rotación con respecto a X, una rotación con respecto a Y, ¿cierto? Y con respecto a Z. Entonces decimos que en 3 dimensiones, nosotros por nodo tenemos 6 grados de libertad. Y en 2 dimensiones, por nodo, tendremos 3 grados de libertad. ¿Listo? Pero estos grados de libertad, vuelvo y les digo, son idealizados, porque realmente esto se puede mover para donde le plazca, para donde quiera. No necesariamente tiene que moverse en esas direcciones, pero por idealizar, por simplificar el problema, nosotros lo decimos de esa forma. Entonces entendemos que cada nodo tiene 3 grados de libertad en el plano y 6 grados de libertad en el espacio. ¿Qué pasa con nuestras armaduras? ¿Cuál es la razón de decir que aquí en mi armadurita, yo solamente tengo 2 grados de libertad, como estoy viendo aquí en esta imagen? ¿Por qué yo digo eso? ¿Cuál es la razón? Porque aquí solo tengo 2 grados de libertad. ¿Mm? Porque tengo dos, porque tengo dos, porque tengo dos y porque tengo dos. ¿Cuál es la razón de eso?
Que está en 2D. Porque está en 2D es una razón, sí. Pero entonces, si está en 2D, ¿por qué no aparece el momento? Sí, si nosotros vimos acá, en nuestra otra diapositiva, que había una rotación. ¿Por qué aquí no aparece la rotación? Porque aquí no está el momento. Sí, grado de libertad 3. ¿Mm? Eso lo expliqué en el video. ¿Por qué no está? Entonces se mueve en Z, ¿no, profe? Porque nosotros decimos que nuestra armadura únicamente trabaja a tensión Sí, sí, sí. o a compresión. Por esta razón, aquí no tenemos flexión. Es decir, no hay rotación, no hay momento. Solo trabaja a tensión y a compresión. ¿Listo? Todos los elementos dentro de una armadura trabajan a tensión o a compresión. Esa es la razón por la cual solo tenemos 2 grados de libertad por nodo. A diferencia de un pórtico, que en mi pórtico sí voy a tener 3 grados de libertad. ¿Por qué? Porque aquí sí voy a tener momentos. Eso es un pórtico que transmite los momentos. Entonces aquí voy a tener rotación. Esa es la razón por la cual aquí se habla de 3 y allá en las armaduras se habla de 2. ¿Sí está más claro? Al compañero que preguntó. Sí, profe, gracias. Listo, ¿qué otra duda tenemos? Bueno, entonces me habían dicho que tenían problemas con presentar el taller. ¿Era el taller del video o el taller de la tareita de la matriz de rigidez? Profe, ¿cuál era la de la tarea? La misma, pero llegar a la matriz de rigidez de la armadura, de cada elemento. Ah, Ahí no íbamos a llegar a la matriz de rigidez ya de un problema, sino general. Entonces, ¿cuáles eran las dudas, muchachos? ¿O me van a entregar el taller hoy? O sea que son dos tareas, profe. Uno era ¿O es que no cómo habíamos llegar a la dejado eso? matriz, ¿O no habíamos dejado esa tarea? pero el profe ha dicho que como leer, pero no como específico hacer algo para entregar. Ah, no habíamos dicho. que tocaba si era como investigar sobre eso y enviarlo al correo, ¿no? Pero pues algo muy Eso, es investigar eso, sí, eso, y que me lo envían al correo, esa es la tareita. Esa es la Ah, ya tareita. tengo las dos. Bueno, tocaría hacerlo. Sí, esa era la tareita, yo he hecho que me lo envían al correo. Bueno, entonces, ¿qué otra duda tenemos con respecto al taller que les dejé del video? Es importante que les quede eso muy claro, pero si no me preguntan, parece que todo está clarísimo. ¿Profe, podemos hacer ejercicios similares? ¿Perdón? ¿Podemos hacer ejercicios similares? Sí, es que aquí vamos a hacer ejercicios. Aquí en las siguientes clases vamos a hacer ejercicios y el parcial va a ser únicamente de armaduras. De aquí nos vamos a dedicar a hacer ejercicios y para la otra semana necesito que por favor tengamos instalado el SAP para aquellas personas que quieran hacer el ejemplo de las armaduras en el programa. ¿Sí? No es obligatorio, no es una camisa de fuerza, pero pues es un complemento a este curso. Profe, y en el parcial vamos a poder utilizar, digamos, Excel y esas cosas para Sí, enviarlo. aquí no hay problema. Usted puede utilizar cualquier herramienta, siempre y cuando usted a mí en el parcial me envía simplemente los pasos que hizo para llegar a sus cálculos, me manda las matrices. Yo no voy a pedirles que me multipliquen a mano las matrices y demás. Aquí lo utilizamos en Excel. Yo voy a trabajar Excel, pero usted puede trabajar otro programa, el que a usted le parezca más cómodo. Yo voy a trabajar ese Excel. Profe, usted llegó a la última parte del video y ahí dejó
se tenía que hacer algo, otro espacio adicional con la matriz. Sí. O sea, lo único que yo espero es que ustedes sepan o entiendan cómo se llega a la matriz de rigidez. Y aquí vamos a ver un ejemplo desde cero. Pero yo lo que quería es que nos fuéramos entrenando para que aquí ya todos vayamos formulando en un Excel y que eso nos quede para cualquier problema. ¿Sí? Gracias, profe. Aquí lo vamos a hacer de cero, no hay problema. Lo que quería era que ya se fueran, digamos, entendiendo qué es lo que se hace para la matriz de rigidez de cada elemento. Luego nosotros tenemos que condensar eso en una sola matriz que va a ser la matriz de rigidez de toda mi estructura, que es lo que por lo menos hoy quisiera llegar. Pero si no, no hay problema, vamos a ir muy despacio para que todos lo entendamos. Nuevamente, entonces esas eran las únicas dudas. ¿Cuándo me van a presentar el taller? Sí, profe, esto no, pues en cuanto a procedimiento pues a llegar a la matriz de rigidez, pues no hay, desde mi parte no hay inconveniente. Pues sí quisiera desde mi parte que se pudiera ampliar el plazo para la próxima sesión, si fuera tan amable, para entregar el taller. Bueno, listo. Entonces queda para el miércoles. ¿Listo? Pero de igual Listo, profe, manera, gracias. los que no han podido ver el video, véanlo. Sí, yo no es que quiera forzarlos, pero sí es importante que quede claro qué es eso de la indeterminación cinemática, grados de libertad y demás. Entonces, es necesario que lo vean para que entendamos seguramente la segunda parte del ejercicio. En esta primera parte, pues necesitamos tener claro los grados de libertad para poder numerarlos. Sin embargo, acá lo vamos a hacer, como les digo, desde cero. No voy a hacer el mismo ejemplo que les dejé ahí en los videos, sino voy a hacer es una armadura tipo tijera, que es esta que estamos viendo acá. ¿Listo? Esta es la armadura tipo tijera que vamos a tomar como ejemplo en el día de hoy. Y esta tiene, digamos, un cierto grado de complejidad por la trigonometría que podemos llegar a utilizar, pero en sí, como vimos en el video, lo único, digamos, que tiene como desventaja este método de la rigidez es que es un método tedioso, no complejo, es tedioso. Y tedioso hace referencia a que vamos a ir muy lento, muy despacio. Seguramente en 2 clases podremos llegar a terminar este problema. En la presencialidad nosotros hacíamos un ejercicio en 3, 4 clases. Pero aquí pues aprovechando el Excel, seguramente nos va a rendir un poco más. Pero la ventaja es que analiza cualquier tipo de estructuras, se obtienen los esfuerzos y desplazamientos, las fuerzas y desplazamientos de manera directa, y sobre todo este punto, que es fácil de programar. Y entonces aquí es donde vamos a ver esa ventaja, porque en un simple Excel podemos hacer el análisis de cualquier tipo de estructura. Y comparándolo con programas, software de elementos finitos, vamos a ver que es muy similar, los resultados son muy similares y la manera que trabaja este tipo de programas es también muy similar porque es la misma como opera por debajo ese tipo de software como lo es el SAP, el ITAPS, que ustedes seguramente ya tienen esa versión de prueba. Entonces, sería bueno que la instaláramos. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al taller. Pues es que ahí no está definido exactamente a dónde se envía o dónde se monta como tal. ¿No está definido? Venga, miramos. O sea, ¿se monta directamente en la plataforma del campus virtual o se le envía directamente a su correo personal? No, envíenmelo al correo. Ok, El taller me lo perfecto. envían al correo, sí. Aquí se me olvidó colocar esa parte, pero me lo envían al correo, por favor. Ok, gracias. Listo. Bueno, ¿qué otra duda tenemos antes de empezar con este ejemplo? Este es el ejemplo que vamos a realizar. Es una armadura tipo tijera, la cual tiene un apoyo en A que es fijo y un apoyo en E que es tipo patín. Si no tenemos más dudas, entonces vamos a proceder a realizarlo. ¿Qué es lo primero que nosotros nos debemos plantear para empezar a solucionar un problema de este tipo? ¿Qué es lo primero que nos debemos plantear? Perdón, no te escuché bien.
identificar los elementos? Vamos a identificar los elementos, vamos a numerar los grados de libertad, vamos a numerar los nodos y vamos a identificar el nodo cercano y el nodo lejano. Pero antes de eso, lo más importante es establecer el sistema de coordenadas globales que nosotros vamos a tener en cuenta. Si ustedes se dan cuenta dentro de la explicación, se habla de la matriz de rigidez. Para llegar a la matriz de rigidez de cada uno de los elementos que se compone una estructura, en este caso la armadura, una armadura, nosotros trabajamos a partir de las coordenadas locales y esos elementos al estar inclinados tenemos que transformarlos en coordenadas globales. Y eso se hace por medio de los cosenos directores, como se explica en el video. Eso es lo mismo que vamos a hacer acá. Sin embargo, yo estoy en la libertad de escoger cuál es el punto que voy a establecer como origen. Y voy a tomar como ejes o sistema coordenado global un eje X y un eje Y en cualquier punto de mi armadura. ¿Sí? Ese es el primer paso que yo tengo que hacer antes de lo demás. Entonces, voy a cambiar aquí el color. Mi eje coordenado lo voy a tomar a partir de mi punto A. ¿Y por qué lo voy a tomar a partir de mi punto A? Yo voy a establecer, aunque no es regla general ni es una camisa de fuerza, yo en la medida de las posibilidades voy a tomar un punto para el cual, al llegar a establecer cualquier coordenada de mi armadura, estas se encuentren o sean más bien positivas. Si yo digo que esto es Y y que esto es X, este será el cuadrante 1. Y yo sé que ahí todas las coordenadas de mi nodo C, nodo D, E, B y A son coordenadas positivas. Por lo tanto, me conviene tomar mi punto A como el punto de origen o la coordenada 0, 0 en mi problema. ¿Listo? Eso es lo primero que me va a plantear. Entonces, yo lo defino como quiera. Si no quiero tomar ese punto A, puedo tomar en C, en B o en D. No hay ningún lío. Yo puedo hacerlo a mi antojo. Después de eso, ahí sí vamos a ver lo que decía nuestra compañera. Empecemos a numerar los nodos. ¿Qué nodos tenemos nosotros acá? Aquí el problema me dice que tengo el nodo A, B, C, D, E y F. Esa numeración de esos nodos, ¿cómo se realiza? Tengo que seguir algún orden, tengo que establecer algún patrón para poder trabajar o numerar esos nodos. ¿Qué nos decía el video? Se ¿Cierto? supone que no. No, No, ¿cierto? Nada de eso. No me interesa. Sí me va a interesar los números, pero no me interesa el orden. El orden me es indiferente. Entonces, yo voy a numerar los nodos como yo crea o como me plazca. Voy a empezar con el nodo número 1. Voy a decir que es A, ¿cierto? Voy a decir que mi nodo número 2 va a ser B. Y ahorita les coloco la numeración. Voy a pegarlos en primera instancia. Mi nodo número 3 será C. 4 será D. 5 será E. Y 6 será F. O la numeración que yo quiera. Como les decía, aquí no nos interesa el orden. 1. Vamos a poner aquí 2. Aquí 3. Pero si yo quisiera aquí podría poner el 6. Si quisiera. 4, 5 y 6. Listo. Esa es la numeración que vamos a llevar a cabo. Luego de que yo enumere mis nodos, ¿qué podría llegar a ser? ¿Qué otro paso podría yo tener? numerar los elementos. Numeremos los elementos. Numeremos los elementos. Entonces, vamos a decir que para esta armadura
¿cuántos elementos tenemos nosotros? ¿Cuántos elementos vemos nosotros acá? Siete. 9. 7 elementos. 9 o 7. 7, profe. A mí 9. 7. Pero vamos a contarlos entonces. Entonces tengo mi elemento número 1, que lo voy a definir entre el nodo 1 y 2. Voy a definir mi elemento número 2, que va a estar entre 2 y 3. ¿Cierto? Voy a definir mi elemento número 3, que va a estar entre 3 y 4. Voy a definir mi elemento número, pongámosle aquí el 4, aquí en la parte de abajo, que va a estar entre 2 y 5. Voy a definir a este elemento que tengo aquí en la parte central como mi elemento número 5. ¿Cierto? Voy a definir a mi elemento número 6. Bueno, eso dejémoslo como el 7 más bien. A mi elemento número 6, esta diagonal que tengo acá. Este será mi elemento número 8. Y este será mi elemento. Y este será mi elemento número 7. Y este de acá, la parte final, será mi elemento número 9. Esto, si se dan cuenta, esto vuelve a ser aleatorio, pero entonces este elemento, como está dividido, ¿sí?, por la unión, por este nodo, no es uno solo, son dos. Pues creo que de pronto ahí era la confusión que tenían las personas que dijeron que eran 9. Que dijeron que eran 7. ¿Cierto? Entonces tenemos 9 elementos allí. ¿Sí está claro? Sí, señor. Listo, aquí dejémoslo así de esa forma. Para que podamos identificar entonces nuestros elementos. Ahora, luego que identificamos los elementos, ¿qué identificamos? ¿Qué podemos llegar a buscar? Identifiquemos en primera instancia los nodos cercanos y lejanos. Entonces, en el video nos explicaban por qué aquí hablaban de nodos N y F. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién nos puede decir? Aquí hacía referencia a ese N y ese F. Al nodo inicial y al nodo final. Nodo inicial y nodo final. ¿Y por qué N y por qué F? ¿Cierto? ¿Y por qué no inicial, final o cercano y lejano? Como nos decía el problema. Es de acuerdo a cómo lo utilizan en inglés. Exacto. Near and far. Esa es la nomenclatura que estamos utilizando, porque seguramente yo estas matrices las tomé de un libro gringo. Por esa razón está esa nomenclatura. Pero esa es la que vamos a trabajar nosotros acá. Simplemente es para identificar el near, que será el nodo cercano, y el far, que será el nodo lejano. Y eso yo lo identificaba a partir de una flecha.
Con esta flecha yo identifico para cada uno de los elementos cuál es el nodo cercano del nodo lejano. Entonces aquí yo voy a decir que para el elemento número 1, mi nodo cercano va a ser 1 y el lejano es 2. ¿Por qué? Hacia donde apunte la flecha siempre va a ser el nodo lejano. Y donde está la cola de esta flecha es el nodo cercano. ¿Listo? Entonces eso lo voy a hacer con todos y cada uno de los elementos, es decir, deben aparecer 9 flechas porque tenemos 9 elementos. Entonces, para el elemento número 2, mi nodo cercano es el 2 y el lejano es el 3. Para el elemento 3, el nodo cercano es el 3 y el lejano es el 4. ¿Listo? Para el elemento número 8, el nodo cercano es el 4 y el 6 es el nodo lejano. Para mi elemento número 7, les voy a colocar aquí una flechita más pequeña, solamente es para identificar esto. Para el elemento número 7, mi nodo cercano es el 5 y el lejano es el 6. Para mi elemento número 6, mi nodo cercano es el 5 y el lejano es el 4. Para mi elemento número 5, el nodo cercano es el 5 y el lejano es el 3. Pero esto no tiene orden, como nos estamos dando cuenta acá, esto no tiene ningún orden. Para mi nodo para mi elemento 4, el nodo cercano es el 2 y el lejano es el 5. Faltaría únicamente mi elemento número 9, que está aquí al interior, el cual entonces sería nodo cercano 1 y lejano el 5. ¿Listo? Esta sería entonces la designación que nosotros tenemos que hacer en primera instancia para cada uno de los elementos de mi armadura. Luego que ya termino esto, yo voy a proceder a enumerar los grados de libertad. Pero ¿cuál es la condición que tenía para enumerar esos grados de libertad? Que primero se enumeran los no restringidos. Los no restringidos, ¿cierto? Los libres, los grados de libertad libres. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar esta presentación, yo se las paso para que ustedes la consulten. Y en determinación cinemática, vamos a decir que los números en los nodos identificados con grados de libertad se suelen usar en el siguiente orden. Primero se enumeran los desplazamientos desconocidos y luego los grados de libertad o desplazamientos conocidos, grados de libertad restringidos. ¿Por qué mis desplazamientos conocidos son los grados de libertad restringidos? ¿Por qué razón? Porque por sumatoria de fuerza se puede hallar la... No. Porque donde yo tengo un apoyo y restrinjo la estructura, es decir, no le permito movimiento, el desplazamiento será igual a ¿qué? ¿Qué valor tendrá ese desplazamiento? ¿Cero? Cero. Entonces será un desplazamiento conocido, ¿cierto? Por ejemplo, vayamos a nuestra armadura. Aquí en nuestra armadura, ¿qué tenemos? Tenemos que, producto del apoyo que tenemos el nodo número 1, tenemos una restricción, ¿cierto? Tanto en X como en Y. Y en nuestro nodo número 6 tendremos solamente una restricción en Y. ¿Sí? Quiere decir que el desplazamiento en Y para el nodo número 6, ¿a cuánto equivale? ¿Sí? Cero. 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 Y el desplazamiento tanto en X como en Y para el nodo número 1, ¿a cuánto equivale? Cero. Cero. Sí. Entonces son desplazamientos conocidos. Son grados de libertad
que están restringidos y yo conozco el valor porque son 0. Si se restringe, no se está permitiendo movimiento alguno allí. Entonces son iguales a 0. Cosa diferente acá en 6, ¿cierto? En 6, al ser esto tipo patín, pues mi estructura se puede mover libremente, bien sea a la izquierda o hacia la derecha, en dirección X. Entonces allí no vamos a tener un desplazamiento conocido, más bien es desconocido. Y lo que pretendemos es que por medio de este método llegar a encontrar ese valor. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos todos? Sí, señor. Bueno. Entonces, vamos a dejar ahí. Vamos a tomar esta numeración que tengo acá. Y en ese orden de ideas, ¿cuáles serían los primeros nodos que yo debería numerar acá, en mi armadura? ¿Por cuál nodo empezaría a numerar yo? ¿Dónde está el 00? ¿Por el 3? ¿Dónde está el Por el 00? Sí. ¿Por el 3? ¿Por el 3? Por el 3, sí, señor. ¿O el 4? ¿O el ¿O el 4? 4? ¿O el 5? o el 2? ¿O el 2? ¿Cierto? Sí. Esos son los libres, los que no están restringidos, los numeramos en primera instancia, ¿listo? Siempre recordemos eso. Los que no estén restringidos, los vamos a numerar en primera instancia. Entonces, podemos empezar por el 2, ¿sí? Que le daríamos el grado de libertad 2. En este caso nos conviene tomar los grados de libertad pares, en sentido y en sentido X, mis grados de libertad impares. Ya después cuando resolvamos el problema vamos a establecer por qué razón nos conviene. Vamos a numerar entonces ahora el grado de libertad número 3. Coloquémoslo ahí. Ya le colocamos unos valores. 4. Y luego pasaríamos al grado de libertad número 5. ¿Listo? Entonces, mi grado de libertad en el nodo número 2, voy a llamarlo en X1, en Y2, pasaría al nodo 3, sería entonces mi grado de libertad 3 y mi grado de libertad número 4, pasaría al nodo 4, mi grado de libertad número 5 y mi grado de libertad número 6 serían con respecto a X y con respecto a Y, respectivamente. Pasaría el grado a mi nodo número 5. Aquí esto lo numeraría con el grado de libertad 7 y 8 en X y Y respectivamente. Y luego voy ahora sí a los grados de libertad restringidos, a mis nodos restringidos. Pero ¿cuál número primero? ¿Cuál de los dos debería numerar primero? ¿El 6? El 6, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque en el eje X hay desplazamiento. Que en el eje X tengo un desplazamiento, correcto. Entonces, si en el eje X tengo un desplazamiento, pues X no es un grado de libertad restringido. Es decir, aquí yo lo numero primero, por eso me conviene aquí tomar los grados de libertad impares en X, porque serán los primeros en numerarse, ya que son desconocidos, y este Y será un grado de libertad conocido para mí que será igual a 0, y por esa razón lo numero de último. Y después podré pasar acá a mi grado a los grados de libertad del nodo número 1, que serán 11 y 12 respectivamente en X y Y. ¿Listo? Esa sería la primera designación que nosotros tenemos que tener claro para este problema.
para cualquier problema matricial que veamos nosotros, esta es la numeración. ¿De esta numeración nos ha quedado claro o tenemos alguna duda con respecto a este problema? Hasta aquí vamos todos, no hay lío. Todo puede ser aleatorio, pero nos conviene tomar un orden en los grados de libertad. Y es el orden que les acabo de decir. Ya vamos a ver por qué ese orden nos conviene a nosotros tomarlo. O no creo que en esta clase alcancemos, sino más bien la siguiente semana, cuando ya leemos la aplicación, a multiplicar, a decir que mis fuerzas van a ser iguales a la rigidez por el desplazamiento. Pero por ahora me van a creer. ¿Listo? Aquí, cuanto a la numeración, la designación, ¿tenemos esto claro? ¿Hay alguna duda? ¿O ya podemos proseguir? Bueno. Entonces, por favor, abran todos ustedes un Excelcito. Para poder realizar este problema desde cero. Listo, entonces aquí en nuestro Excel, nosotros lo que vamos a hacer es solucionar nuestro problema y lo que vamos a plantearnos, o lo que vamos a recordar del video, es que para poder transformar de las coordenadas locales que tenemos en cada uno de los elementos a coordenadas globales en las cuales se está trabajando nuestro problema, debemos hacer esa transformación a partir de mis cosenos directores. ¿Listo? Mis cosenos directores. Que es simplemente esta fórmula que estamos viendo acá. Y aquí es donde nos explican lo de near y far. Entonces, voy a llevarme estas fórmulas de mis cosenos directores y también necesitaré la fórmula de mi matriz de rigidez. Pues como estamos dándonos cuenta, nosotros necesitamos tener la longitud, los lambdas, el módulo de elasticidad que es este E, el área de la sección transversal y la longitud de todos y cada uno de los elementos que tenemos en nuestra armadura. Y aquí sí lo vamos a empezar a hacer por orden. Entonces vamos a establecer la matriz de rigidez para cada elemento. Para eso entonces vamos a empezar con nuestro elemento número 1. No sé si ahí se ve bien o quieren que de pronto haga una ampliación aquí en la letra. ¿Me escuchan? Sí, señor, ahí se ve bien. Listo, entonces necesitamos el área. Sí, señor. Listo. Necesitamos mi módulo de elasticidad. Necesitamos mi longitud. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos lambda X, lambda Y.
Pero para llegar a lambda X y lambda Y necesitamos las coordenadas de cada uno de los nodos, es decir, necesitamos mi coordenada en X de mi nodo cercano, mi coordenada en Y de mi nodo cercano, necesitamos entonces la coordenada en X del nodo lejano y la coordenada en Y de mi nodo lejano, ¿cierto? Necesitaremos este factor que será el área por mi módulo de elasticidad y todo esto dividido en la longitud. ¿Qué otra cosa necesitaremos? Bueno, y necesitaremos entonces mis lambdas, tanto en X como en Y. Listo. Ya con esto entonces podremos trabajar lo que será la consecución de nuestra matriz de rigidez para cada uno de los elementos. Pero acá un poco. Listo. Entonces, ¿qué área vamos a trabajar? Vamos a trabajar una sección transversal, cualquiera. ¿Qué quisieran que trabajáramos? ¿Qué material quisieran que nosotros contempláramos para este ejercicio? Acero. Un acero, listo. ¿Y qué perfil? Un perfil tubular, rectangular, cuadrado. ¿Qué perfil? Tubular. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a buscar algún catálogo de alguna empresa, cualquiera. En este caso estamos tomando uno de la empresa Colmena, no tengo nada con ellos, ni es por hacerle propaganda, ustedes lo toman de cualquier lado. Y aquí nos va a indicar el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último, que son propiedades mecánicas que tienen sus perfiles, nos van a servir, recuerden estos valores de dónde los vamos a sacar para cuando entremos en nuestra modelación. Y aquí tenemos el catálogo. En nuestro caso, vamos a utilizar un perfil de media pulgada con un área que tiene de 0.89 centímetros cuadrados. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar nosotros allí. Entonces vamos a copiarnos esto de nuestro Excel. Y algo importante, todas las unidades están acá en libras y pies, ¿cierto? Libras y pies. ¿Qué vamos a hacer acá entonces? Vamos a convertir estos centímetros cuadrados a pies, ¿cierto? ¿Cómo convertimos estos centímetros cuadrados a pies? ¿Cómo hacemos esa conversión? Muchachos. ¿Cómo hacemos para convertir esa área en pies cuadrados?
Profe, 0,89 centímetros Ujú. es igual a un pie sobre 30,48 centímetros. Y después lo pasamos, bueno, pues sale bien a pies cuadrados, ¿no? Pues lo vamos a multiplicar por el factor que dice nuestro compañero, que es un pie, dividido 30,48. De esa manera estaríamos pasando a pies. Pero como esto es cuadrado, ¿qué tenemos que hacer acá? Cuadrados. Lo elevamos al cuadrado. ¿Listo? Y entonces estas unidades serán en pies al cuadrado. ¿Listo? Profe, ¿cuál es que era el factor de conversión? Me disculpo, no le alcancé. Que un pie es igual a 30,48 centímetros. Listo, gracias, sí. Listo. Entonces el módulo de elasticidad. ¿Qué módulo de elasticidad nosotros trabajamos? ¿Cuál es el módulo de elasticidad de nuestro acero? ¿Mm? Son valores que nosotros ya nos deberíamos saber de memoria. Creo que son 200 gigapascales. 200 gigapascales, exacto. Ese es el valor de nuestro módulo de elasticidad. Pero como estamos hablando acá de unidades en el sistema inglés, ¿cuál sería ese valor? Bueno, más o menos ese valor está entre 28.000 a 30.000 kilolibras sobre pulgada cuadrada, ¿cierto? Entonces, digamos que trabajamos 30.000. 30.000 libras, perdón, kilolibras sobre pulgada cuadrada. Es decir, 30 millones de libras sobre pulgada cuadrada. Pero ¿cómo hacemos para convertir esas pulgadas cuadradas a pies cuadrados? Y todo dejarlo en libras y pies. ¿Cómo multiplicamos para poder transformar esto? Un pie, ¿cuántas pulgadas tiene? 12. ¿Perdón? 12. Un pie tiene 12 pulgadas, ¿cierto? Lo que estamos haciendo acá es, lo que estamos diciendo, es que este valor de módulo de elasticidad está es en libras sobre pulgadas cuadradas. Si decimos que un pie es igual a 12 pulgadas, ¿cómo multiplicamos esto para convertir nuestro módulo de elasticidad en libras sobre pie cuadrado? Vamos a decir entonces que 12 pulgadas, ¿sí? Pero eso elevado al cuadrado
es igual a un pie cuadrado, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a colocar nosotros acá. Entonces esos 30 millones lo vamos a multiplicar por 12 y lo vamos a dividir en 1. Ese será el factor de conversión que vamos a trabajar nosotros. ¿Listo? ¿Sí está claro? Y las unidades de esto serán libras sobre pie cuadrado. ¿Hasta aquí vamos todos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Ahora, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos la longitud. ¿Cómo encontramos la longitud del elemento 1? ¿Cómo encontramos esa longitud? Pitágoras, ingeniero. Pitágoras. ¿Y cómo lo encontraríamos con Pitágoras? ¿Y 2n cuánto es? 1. Ahora sí. ¿Cómo lo encontraríamos con Pitágoras? ¿Cómo lo encontraríamos, muchachos? ¿No tocas con senos o cosenos, no? Bueno, entonces planteemos el problema con teorema de senos. ¿Cómo podríamos encontrarlo con el teorema de senos? Vamos a irnos aquí ahora a nuestro PowerPoint. Vamos a tomar esta solamente. Colocarla acá. Voy a borrar esto. Y vamos a verlo desde esta forma. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar nosotros? Esta longitud para mi elemento número 1, es decir, de acá hasta acá. Esta es la longitud que queremos del elemento 1. 3 Entonces, hasta 6. Entonces sería 3. ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Qué nos dice la ley de los senos? ¿Qué nos dice mi ley de senos? N vale 1. Necesitamos el ángulo con el cateto opuesto. ¿Qué me dice la ley de senos? Cateto opuesto sobre hipotenusa. No, que alguno de mis catetos A sobre el seno del ángulo va a ser igual a uno de mis catetos sobre un seno de un ángulo, y que esto puede llegar a ser igual a un cateto, el otro cateto C sobre el seno de otro ángulo. Entonces vamos a llamar aquí, este triangulito es el que a mí me interesa, ¿cierto? Tenemos este ángulo, que es de 60, tenemos este ángulo acá pequeño, que para nuestro caso sería 15 grados, ¿cierto? Y si esto es 15, porque aquí tenemos 30 y 45 y este es 60, ¿este ángulo de cuánto debería ser? 105. De 105. ¿Cierto? Entonces tenemos 15, 105 y 60. Ahora, ¿yo qué necesito? Pues identificar cuáles son, digamos que este es A, mis cateto A, B y C. Pero A necesito este ángulo, este será entonces mi ángulo teta, ¿sí? Para C tengo este, es decir, este será mi ángulo alfa. Y para B tengo este, es decir, este será mi ángulo gamma. ¿Listo? Teta, alfa y gamma. De estos catetos, ¿qué lado puedo llegar a conocer yo? A, El B. B. El B, ¿cierto? ¿Cómo puedo encontrar B? Ahí sí por Pitágoras.
Ahora sí, apliquemos Pitágoras. Lo que quiero es buscar este lado, ¿cierto? Pero entonces yo tengo que aquí hay una distancia que es 10 pies, ¿cierto? Y esta altura yo la puedo determinar, porque tengo el ángulo que es de 30 grados. Es decir, lo que tengo allí es un triangulito de este tipo, donde aquí tengo un ángulo de 30 grados y aquí tengo 10 pies. Este lado lo puedo determinar, ¿cierto? O incluso de una vez puedo determinar esta altura, esta hipotenusa. Cualquiera de las dos la puedo obtener yo. ¿Sí? Entonces, si quiero determinar directamente ese h, que en este caso h será igual a mi lado b, ¿cómo encuentro h? ¿H a qué será igual? Es coseno de 30. El coseno de 30, ¿cierto? Y lo multiplico por 10, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque esta es la hipotenusa y este es el cateto adyacente. Adyacente. Entonces, h, que es igual a b, será igual a... ¿Cuánto me da esa operación, muchachos? ¿8.66 me dio? Listo. Entonces será igual a 8.66 pies. ¿Todos les dio lo mismo? En media 8.91, profe. Por favor, verificamos. Voy a hacerle acá. Coseno de 30 por 10. Ahorita me da 8.66. No sé los demás. ¿Cuánto les está dando? Perdón. ¿Sí nos da 8.66 a todos? A mí sí. A ver, vamos Sí, a sí. preguntar. Sí, señor. Ah, bueno. Ya le iba a preguntar a Karen. Listo, 8.66. Entonces tenemos el cateto B. Pero ¿cuál es el que necesitamos encontrar? Ah. ¿Qué tomo yo? Si tengo A y B, pues tengo de la ley de los senos, tomo este pedazo, ¿cierto? Y despejando, A va a ser igual a ¿qué? A B por el seno de teta sobre el seno De alfa. de alfa. 8, 9, 10. Perdón, de gamma, ¿no? Sí, gamma. Gamma. Ese seno es igual a ¿qué valor? Del seno de 105. De la anterior se deduce 105. Y teta, ¿qué valor es? 15. ¿15? Teta es por la un N igual. este, 60, Ah, ¿cierto? 60, sí. Y B, ¿qué valor será? Pues el que acabamos de encontrar. 8.66. Exacto. 8.66. No me ocupo. Pies. ¿Cuánto nos da entonces A? 7.76, mi amiga. 7.76 pies. ¿Sí a todos les da lo mismo, muchachos? Sí, señor. Perfecto. Entonces ya tenemos estas distancias. Por favor, ayúdenme con esta distancia y guarden por ahí esta de 8.66 porque será la longitud de este elemento. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a ir ahora a nuestro Excel, ya con esa longitud de A, que será la longitud del elemento número 1.
¿listo? Y esta la guardan, que es la longitud de algún elemento, de este elemento que tenemos acá. Hasta aquí vamos todos. ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia o demás? ¿Todo bien? Entonces, ¿cuánto era la longitud? 8.66. 8. No, ¿sí? O la otra, 7.76. La del elemento. 7.76. Ah, 7.76. 7.76. Y eso era pies, ¿cierto? Pies. Ahora, vamos a multiplicar el área por el módulo de elasticidad sobre la longitud. Entonces, esto será igual al área, ¿cierto? Por mi módulo de elasticidad, y todo esto dividido en la longitud. Ese será el factor D por E sobre L. Vamos a encontrar entonces nuestras coordenadas de cada uno de los nodos. ¿Sí? ¿Cuáles serán esos valores? Pues yo tengo como punto de referencia 1, que es 0, 0. Quiere decir que la coordenada del nodo número 1, tanto en X como en Y, que será el nodo cercano, es decir, el near, es igual a ¿cuánto? 0 y 0, ¿cierto? En X y en Y. Ahora, el nodo far es el nodo 2, ¿cierto? Que estamos acá. ¿Qué coordenadas tengo en X y en Y para ese nodo? Siempre tomando como punto de referencia este 0, 0. Es decir, ¿cuánto recorro en X y cuánto recorro en Y para llegar a 2? Nos tocaría sacar la longitud. Exacto, nos falta una longitud, Recorre en ¿cierto? X. Nos falta una longitud. Vamos a volvernos acá. Y entonces vamos a ver cuál es la longitud que nos hace falta. Necesitamos esta. Esta longitud de aquí a acá sería la distancia en X para mi punto far. Y esta longitud de acá a acá sería la distancia en Y para mi nodo far, ¿cierto? Entonces, tenemos un ángulo de 45 grados en este triángulo rectángulo. ¿Y eso qué indica? Que X far es igual a Y far, ¿cierto? Es decir, si yo quiero encontrar X far, a partir de este ángulo de 45, que sería entonces mi cateto adyacente, puedo decir que es coseno de 45 grados, ¿sí? Y lo multiplico por qué? Por la hipotenusa. La hipotenusa. Pero esa hipotenusa es igual a la longitud del elemento 1. ¿Cuánto fue que nos dio la longitud del elemento 1? ¿7 qué? 76. 76 pies. Es decir, X far es igual a... $5,48. 5,48 o 49. ¿Cuánto les da exactamente? 5 punto qué. ¿5 punto qué? ¿Qué? 5.487. Pongámosle 49. ¿Listo? Esa será la coordenada en X. Y como tenemos un ángulo de 45 grados, pues las dos coordenadas serán iguales. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir aquí a nuestro Excel y vamos a colocar esa coordenada. Tanto en X como en Y, 5.49. 5.49. Y todas las coordenadas serán pies, pies, pies y pies. Listo, ya casi tenemos
todo lo necesario para poder conformar nuestra matriz de rigidez del elemento. Esto es de uno solo. Entre más elementos, pues más grande va a ser nuestra matriz de rigidez total. Ingeniero, qué pena, es que se me cayó el internet y quedé en la parte que lo multiplicaba por la hipotenusa. ¿Será que me puede hacer el fa ¿En dónde? Me quedé en la hipotenusa cuando estaba calculando la longitud. ¿Para este 549? Sí. Entonces lo que hicimos fue, teníamos este triángulo, ¿sí? Y ya habíamos calculado la longitud en 1 a partir de la ley de los senos. Ahora, estábamos buscando la longitud, las coordenadas para este punto, que es el nodo 2, y que es el far para el elemento 1. ¿Sí? Entonces decíamos que de A a ese punto sería la coordenada en X, y de ese punto a B sería la coordenada en Y. Y por tener un ángulo de 45, X far era igual a Y far. ¿Cierto? Ah, ok. Entonces, sabíamos que la longitud en 1 era 7.76, ¿fue? Me corrigen, por favor, si está mal. ¿Sí era esa? Sí, sí, está bien. Listo. Y entonces, vamos a calcular X far. Entonces, X far, al ser el cateto, ¿sí? El cateto adyacente, será entonces con el coseno de 45 y lo voy a multiplicar por la longitud 1. Entonces X far nos daba 5 punto ¿qué? 49. 49 pies. Y como teníamos el ángulo de 45, los dos valores eran iguales. Y ahí habíamos llegado con ese cálculo para posteriormente pasar aquí a nuestra matriz de rigidez y colocar 549 y 549 en nuestras coordenadas en X y en Y para el nuevo far, que sería 2. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Listo. Una vez ya tenemos eso, pues ya podemos proceder a calcular nuestros cosenos directores en función de las coordenadas que tenemos. Entonces, vamos a nuestros cosenos directores. Si nosotros damos cuenta de la fórmula que tenemos de los cosenos directores es la coordenada en X del far menos la coordenada en X del NIAR sobre la longitud. Eso es lo que vamos a operar. Entonces, XF, ¿cierto? Ponemos entre paréntesis, XF menos XN, ¿cierto? Todo esto sobre la longitud 7.76. Nos da 0.70. Ahora, lambda y, X es Y far menos Y near sobre L. Entonces, abrimos paréntesis. Y far menos Y near. Y todo esto sobre la longitud. Y le damos enter. En este caso, por tener coordenadas similares, pues los dos cosenos directores nos dan un valor similar. Una vez nosotros tenemos ya eso, vamos a proceder a aplicar esta formulación de nuestra matriz. Entonces vamos a decir que la matriz de rigidez para el elemento número 1 va a ser igual a la siguiente. Entonces si nos damos cuenta, aquí en la parte superior aparecen la designación de los nodos, coordenadas en X del nodo NIAR, coordenada en Y del nodo NIAR, coordenada en X del nodo FAR, coordenada en Y del nodo FAR. Y eso nosotros lo tenemos representado en función de unos números. Miremos aquí en la parte de arriba. NIAR es 1 y FAR es 2, ¿cierto? Para mi NIAR, que es el grado de libertad, en X, para mi NIAR, que es 1, ¿qué número le colocamos? 11. 11. Para el NIAR en Y, ¿qué número le colocamos? 12. 12. Para mi FAR en X,
¿qué número le 1. colocamos? 1. Y Uno. para mi far en Y, ¿qué número le colocamos? 2. 2. Listo. Si nos damos cuenta, es la misma numeración que debemos tener en cuenta en las filas. NX, NY, FX, FY. Entonces vamos a darle aquí igual a la primera columna, igual a mi segunda columna, igual a mi tercera columna, igual a mi cuarta columna. ¿Listo? Ahora, centremos esto. Ahora sí, porque no me quiero centrar. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar E por A por L por lambda X al cuadrado para mi primer fila, primer columna. Igual a este valor por, ¿cierto? Lambda X elevado al cuadrado, es decir, por 2 veces ese valor. Ingeniero, ahí de una vez no se divide en la longitud, como usted decía en el video. ¿Cómo así? Es que había una parte donde usted, del video, donde usted hacía la matriz de rigidez para cada elemento, y cuando iba a hacer la matriz global, decía que como las longitudes, las longitudes de la armadura no todas eran iguales, entonces lo que hacía era dividir estos valores que está ahorita sacando de la matriz, Sí. los dividía todos en la longitud. Sí, pero entonces eso no serviría para una armadura que siempre tuviera constante el área del módulo de elasticidad. Esto lo estamos haciendo por si el área del módulo de elasticidad cambia en este elemento, en este elemento, en este elemento, en este elemento. ¿Listo? Entonces, de esta forma nos queda más general. Lo que hacíamos allá era el primer ejercicio, diciendo que todo era el mismo material y el área. Si se dan cuenta, creo que no habíamos tenido en cuenta esto. Y lo dejamos constante. Al final eso cuando uno calcula la fuerza interna, se cancela, ¿sí? Pero aquí lo vamos a dejar de una vez general, por si llega a cambiar el área. ¿Qué es eso que llega a cambiar el área? Por ejemplo, aquí tenemos un perfil, ese tubular, con un espesor o un diámetro nominal de media pulgada, y de pronto aquí en este cordón superior ya tenemos uno de 1 pulgada. Entonces el área cambia, así sea el mismo material. Ah, ok. ¿Listo? Se divide en la longitud siempre y cuando mi área y mi módulo de elasticidad sean constantes. Exacto. De lo contrario Sí. se deja así como lo está planteando. Exacto, esa es. Listo. Entonces, listo. Ese será nuestro primer elemento. Ahora vamos con el segunda fila, primera columna. Entonces, colocamos entre paréntesis lambda X por lambda Y, ¿cierto? Por el módulo de elasticidad de la longitud E por A sobre L. Y le damos enter. Nuestra tercera fila, primera columna, menos, ¿cierto? La multiplicación de lambda X al cuadrado, ¿sí? Por E por A sobre L. Cuarta fila, primera columna, menos lambda X por lambda Y, ¿sí? Por mi módulo de elasticidad por el área sobre la longitud. Y tenemos la primera columna. Segunda columna, igual lambda X por lambda Y, ¿cierto? Por mi módulo de elasticidad por el área sobre la longitud. Segunda fila, segunda columna. Lambda Y por lambda Y, ¿cierto? Y todo esto por
mi módulo elasticidad, área sobre longitud. Tercera fila, segunda columna, menos lambda X, lambda Y, por módulo elasticidad, área sobre longitud. Cuarta fila, segunda columna, menos lambda Y por lambda Y por módulo elasticidad, área y longitud. Listo. Tenemos las dos primeras columnas. Ahora, ¿qué va a pasar? Si nosotros nos damos cuenta, estas dos columnas, la columna 1 y la columna 2, son iguales a la columna 3 y 4 respectivamente, solo que con el signo contrario, fíjense, con el signo contrario. Entonces aquí en nuestra columna 3 y nuestra columna 4 vamos a multiplicar por la columna 1, pero por un menos 1 cada uno de esos valores para tener un signo contrario, pero el mismo valor, ¿cierto? Si nos fijamos es el mismo valor, pero pero signo contrario. Entonces, para nuestra columna número 3 vamos a multiplicar el valor de la columna número 1, fila número 1, por menos 1. Y así sucesivamente con cada uno de los valores de la columna 1. Y de la misma manera, la columna 4 por la columna número 2. Entonces vamos a multiplicar el valor de la columna número 2 por menos 1. El valor de la columna número 2 por menos 1. El valor de la columna número 2 por menos 1. El valor de mi columna número 2 por menos 1. Y esa sería mi matriz de rigidez para el elemento número 1. Esta era, digamos, la tarea que ustedes deberían, o el taller más bien, que deberían haber hecho con esas dos armaduritas. Aquí está más claro, ya quedó entendido, ¿tiene alguna duda? ¿No entendieron nada? ¿Sí entendieron? Hablen algo. No, sí, profe, hasta el momento yo, pues, personalmente sí entendí. Sí, profe, pues un poquito confusito, pero sí, ahí vamos entendiendo. Listo. Entonces, esta será nuestra matriz de rigidez del elemento número 1. ¿Qué tenemos que hacer con el elemento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9? Lo mismo. ¿Qué cambiará de esas matrices? Pues nosotros vamos a colocar aquí con un colorcito Coordenada. azulito. Sí. Lo que tendríamos que colocar si fuese necesario analizar otra armadura. Para el caso de nosotros vamos a decir que el área y el módulo de elasticidad es igual. La longitud cambia, ¿cierto? Y al cambiar nuestra longitud, pues cambia automáticamente tanto los lambdas como este factor multiplicador. Y todas las coordenadas de cada uno de mis elementos van a ser diferentes, ¿cierto? Eso nos va a cambiar. Entonces, vamos a hacer hoy la matriz del elemento número 2. Y la siguiente clase terminaremos con las demás matrices y terminaremos seguramente el ejercicio. Vamos a copiar esa matriz. Vamos a darle control C y control B. Cambiamos el número de la matriz, que será para la matriz del elemento número 2. Bajamos aquí nuestra imagen de la armadura, nuestra matriz de rigidez. Vamos a eliminar la longitud porque es diferente, ¿cierto? Y vamos a eliminar estas coordenadas. La longitud del elemento número 2, ¿cómo la puedo encontrar yo? ¿Cómo encontramos esa longitud del elemento número 2? Podríamos encontrar la longitud total de la diagonal, que va del nodo 1 al 3, y restarle la longitud que hallamos del nodo 1 al 2. Listo, perfecto. Entonces vamos a encontrar la longitud de acá a acá, ¿cierto?
Vamos a llamarlo H, porque tenemos un triángulo aquí rectángulo que nos serviría, que tiene en cada uno de sus lados 10 pies por tener un ángulo de 45. Esto tiene 10 pies, tanto del cateto adyacente como del cateto opuesto, ¿cierto? Entonces, H, ¿a qué será igual? A la raíz, ¿cierto? De 10 pies al cuadrado Más más 10. 10 pies 10 al cuadrado. al cuadrado. H es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les da eso? $14.14. 14.14 pies, listo. Tenemos la longitud de H, pero yo lo que necesito es la longitud de mi elemento número 2, es decir, de aquí a acá. Esta es la longitud del elemento número 2. Y mi longitud del elemento número 2, ¿a qué va a ser igual? A 14, H, 14. Ok. ¿sí? Menos la Menos longitud 7.76. del elemento 1. Exacto. ¿Cierto? Nosotros ya sabemos que ese elemento número 1, ese H es 14.14 menos, ¿cuánto fue que me dijeron? 7 punto qué? 76, ¿no era? Buenas noches, papito. Y entonces la longitud del elemento número 2, ¿cuánto me da? 6.37. 6.37 pies. ¿Listo? ¿Sí está claro? Listo, vamos a Sí, borrar señor. esto. Borremos esto acá y aprovechamos que estamos acá para de una vez encontrar las coordenadas de ese nodo. Recordemos que necesitamos las coordenadas del nodo cercano y del nodo lejano. Habíamos designado con una flecha este elemento número 2. Este es el nodo near y este es el nodo far. Del nodo 2 tenemos ya las coordenadas, ¿cierto? Que son las mismas del punto anterior. Pero ahora, de mi nodo far, ¿cómo encuentro esas coordenadas? En X y en Y, ¿qué coordenadas tengo? Son iguales, ¿cierto? Sí. Y X far es igual a ¿cuánto? A 10. ¿no? A 10 pies eso. ¿Listo? Eso es lo que yo necesito. Listo. Listo. Entonces ahora volvamos a nuestro Excel. Y decimos que la longitud es 6.37, ¿sí? Y que las coordenadas de NIAR, es decir, de 2, ¿cuáles serán? Son las mismas del far de acá, ¿cierto? 5.49 y 5.49. Y del far Sí. serán, ¿qué coordenadas? 10 y 10. ¿Cierto? ¿Alguna duda de eso? Listo. Y ya automáticamente nos quedarán los elementos. ¿Qué falta por cambiar de acá de la matriz? Los grados de libertad. Los grados de libertad. Entonces, recordemos, NIAR X, ¿cuál es? El NIAR es el 2, en X es 1 y en Y es 2. 2. Ahora con el FAR, en X, ¿cuánto es? ¿Qué grado de libertad 3 es? y 4. 3 y 4. Y listo. Esa será mi matriz de rigidez del elemento número 2. ¿Hasta acá vamos todos? Sí, profe. Listo. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta acá la siguiente sesión. Entonces,
Establecemos la matriz de rigidez y las fuerzas internas en cada uno de los elementos. Y la siguiente clase es donde necesito que tengan el SAP para poder hacer este ejemplo en el programa SAP 2000. ¿Listo? Y que la última cosita, ¿me podría dejar ver el factor de conversión que utilizó para el módulo de elasticidad? Gracias. Listo. ¿Algo más, muchachos? No, señor. No, señor. Bueno, chicos, entonces nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Que pasen buena noche. Descansen. Gracias. Ingeniero, una pregunta. Gracias, Sí. Su ingeniero. merced, Feliz la noche. grabación de la clase no la sube. Ahorita. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, muchachos, entonces, hasta luego. Que estén muy bien.